El sonido del reloj en la pared era el único testigo del silencio que se había instalado en la casa de los Rivas. Eran las 8 de la mañana, y el aroma a café recién hecho flotaba como un recuerdo amable en medio de un ambiente demasiado perfecto para ser real. Clara movía la cuchara dentro de su taza sin beber, observando cómo el líquido oscuro formaba remolinos, igual que sus pensamientos. Habían pasado 12 años desde que se casó con Mauricio Rivas, un hombre que, a ojos de todos, representaba el sueño de cualquier mujer. Exitoso, educado, con esa clase de sonrisa que inspiraba confianza inmediata. A ojos de los demás eran la pareja ideal. Pero solo ella sabía que detrás de las fotografías familiares y los aniversarios en restaurantes caros se escondía un matrimonio que se sostenía más por costumbre que por amor. Mauricio llegaba tarde, cada vez más tarde, siempre con la excusa del trabajo, de las reuniones, de los clientes difíciles. Clara nunca preguntaba, no porque confiara en él, sino porque había aprendido que el silencio dolía menos que la verdad. Su casa era amplia, elegante y llena de flores frescas que ella misma cuidaba. Cada rincón tenía un toque suyo, un intento de mantener viva la idea de hogar. En el comedor, un retrato familiar colgaba en la pared principal. Mauricio, ella y su hermana menor Lucía, quien había vivido con ellos los últimos 3 años mientras terminaba su maestría. Lucía era todo lo contrario a Clara. Donde Clara era calma y prudencia, Lucía era luz y espontaneidad. Había heredado la belleza juvenil que atraía miradas, y una voz dulce que parecía inocente, hasta que uno la conocía realmente. Clara la amaba. Después de todo, había sido casi como una madre para ella desde que quedaron huérfanas de niñas. Pero en los últimos meses había algo en la forma en que Lucía miraba a Mauricio que encendía pequeñas alarmas invisibles, difíciles de poner en palabras. Una tarde cualquiera, mientras acomodaba ropa en la habitación de Lucía, Clara encontró una camisa de hombre cuidadosamente doblada en el fondo del armario. La reconoció al instante. Era una de las camisas favoritas de Mauricio, aquella que él había dicho haber perdido hacía semanas. El corazón de Clara se detuvo solo por un instante, pero bastó para que toda la sangre de su cuerpo se helara. Cerró el armario con calma. No lloró, no gritó, solo se quedó quieta, mirando su reflejo en el espejo, preguntándose en qué momento había dejado de ser la protagonista de su propia vida. Esa noche, Mauricio regresó tarde otra vez. Traía el perfume de siempre, caro, limpio. Pero debajo de él, Clara percibió algo más. Un aroma floral, el mismo que usaba Lucía. Mientras él hablaba de un viaje de negocios a Monterrey, Clara sonrió y le sirvió la cena. Sus manos no temblaron, su voz no vaciló. Pero en su pecho algo se partía lentamente, sin ruido, como una grieta en el cristal. ¿Y Lucía?, preguntó Mauricio casualmente mientras cortaba la carne. No la he visto en todo el día. Salió temprano, respondió Clara con serenidad. Dijo que iba al centro, tal vez a comprar algo. Él asintió distraído. Ella lo observó. Cada gesto, cada pausa, cada mirada al celular que mantenía boca abajo sobre la mesa. Y comprendió lo que había temido confirmar. Durante las siguientes semanas, Clara se convirtió en una espectadora invisible de su propia casa. Veía las miradas que se cruzaban entre ellos cuando pensaban que nadie los veía, los mensajes a medianoche, las risas ahogadas en el pasillo. Era como vivir dentro de un teatro donde todos conocían el guión menos ella, hasta que una noche, el azar o tal vez el destino, decidió arrancarle la venda de los ojos. Mauricio había olvidado cerrar sesión en su computadora. En el escritorio, una carpeta titulada Proyecto Lucía llamó su atención. No era un proyecto de trabajo. Adentro encontró fotos, mensajes, cartas, momentos compartidos que ella jamás vivió, y entre ellos una imagen que le destrozó el alma. Lucía en su cama usando su bata blanca de seda, la misma que Clara se había puesto en su aniversario. El silencio volvió a ser su aliado. No rompió nada, no confrontó a nadie, solo cerró la computadora, respiró hondo y se prometió una sola cosa: nadie más la haría llorar. Porque en ese instante, entre la rabia y el vacío, algo cambió en su interior. No era el deseo de venganza inmediata, era algo más profundo, una necesidad de justicia, de equilibrio. Días después, Lucía le pidió ayuda para organizar una cena familiar. Clara aceptó con una sonrisa que habría engañado al mismo diablo. La mesa se llenó de velas, vino y flores blancas. Todo parecía perfecto. Durante la comida, Clara los observaba disimuladamente. Cómo se miraban, cómo se tocaban por debajo de la mesa, creyendo que ella no lo notaba. Pero lo notaba todo, y justo cuando el ambiente alcanzó su punto más cálido, Clara levantó su copa. «A la familia», dijo, con una sonrisa tranquila. «A la familia», repitieron ellos brindando, y mientras el cristal de las copas tintineaba,
Clara pensó que aquella sería la última cena en la que todos brindarían juntos. Esa noche, cuando todos dormían, Clara se sentó frente al escritorio y comenzó a escribir una carta. Era para Lucía, no de odio, no de reproche. Era una carta de despedida, o eso parecía. No te preocupes, hermanita, no voy a pelear contigo. Lo que el amor te da, el tiempo te lo cobra. Solo recuerda, cada silencio tiene un precio. La dobló con cuidado, la dejó sobre el tocador de Lucía y volvió a su habitación. Luego observó a Mauricio dormir plácidamente a su lado como si la traición no pesara. Lo miró largo rato y pensó en todas las veces que había callado por amor. Ahora, ese silencio iba a hablar por sí solo. El amanecer llegó como si nada hubiera pasado. La casa de los Rivas se bañaba en luz dorada y desde fuera parecía el retrato perfecto de una familia próspera y feliz. Pero dentro de esas paredes el aire ya estaba envenenado. Clara se levantó, temprano, preparó el desayuno y saludó a todos con una serenidad tan pulida que resultaba inquietante. Lucía, todavía medio dormida, bajó las escaleras con una sonrisa tímida. «Buenos días, hermana». «Buenos días, amor», respondió Clara sin apartar la mirada del café. Lucía se detuvo un segundo. «¿Amor?». Clara sonrió. «Ah, perdón», dijo riendo suavemente. «Últimamente confundo a todos». Mauricio, leyendo el periódico, no levantó la vista. Pero Lucía sí lo hizo, con una tensión apenas visible en su mandíbula. Y en ese momento Clara supo que su hermana había entendido perfectamente el mensaje. Esa mañana fue el inicio de un nuevo papel para Clara, el de la esposa perfecta, pero despierta. Su venganza no sería una explosión de rabia, sino un proceso quirúrgico, lento, limpio, diseñado para que cada golpe doliera más que el anterior. Comenzó con lo más sencillo: controlar la narrativa. Durante años Clara había sido invisible. Nadie sabía mucho de ella más allá de ser la esposa de Mauricio Rivas. Ahora empezó a salir más, a aparecer en eventos benéficos, a limones, dar entrevistas cortas sobre su labor en la fundación familiar que ella misma había impulsado. El mismo círculo social que antes solo hablaba del empresario comenzó, poco a poco, a admirar a su mujer. Los amigos de Mauricio la felicitaban, los periodistas la buscaban y los inversionistas empezaron a referirse a ella como la verdadera mente detrás del éxito de la familia Rivas. Mauricio lo notó, y aunque sonreía en público, cada alabanza hacia Clara era una espina en su orgullo. Lucía, mientras tanto, se sentía cada vez más incómoda. Clara había dejado de ser la figura débil que toleraba todo. Era amable, sí, pero su mirada ya no era la de una víctima. Era la de alguien que sabía más de lo que decía. Una tarde, Clara regresó temprano del club social. Escuchó voces en el estudio. La puerta estaba entreabierta y dentro Lucía y Mauricio discutían. «Te dije que esto es peligroso», susurraba Lucía. «Ella sospecha, lo sé». «No seas paranoica», replicó él. «Clara no tiene ni idea». «¿Ah, no? ¿Y si lo sabe? ¿Y si está esperando el momento para...?» Mauricio la interrumpió con un beso rápido, sucio, nervioso. Clara los observó durante unos segundos desde el pasillo, sin moverse. No lloró, solo cerró los ojos y pensó: «Perfecto. Sigan cavando». Cuando se marchó, dejó caer una pequeña tarjeta en la alfombra sin que ellos la vieran. Era de su abogado. Esa misma semana, Clara comenzó a mover los hilos. Vendió discretamente algunas de las acciones familiares que estaban a su nombre, transfirió fondos a una cuenta segura y contrató a un investigador privado. No buscaba exponerlos ante el mundo. Todavía. Primero quería saber hasta dónde llegaba la traición. El informe llegó una semana después. Fotos, mensajes, viajes secretos, reservas de hotel y una revelación inesperada. Lucía no solo se acostaba con Mauricio, sino que planeaban abrir una empresa juntos usando fondos de la familia. Una empresa registrada a nombre de Lucía, pero financiada por Clara. Cuando terminó de leer, Clara sonrió. El dolor se había transformado en algo más fuerte, más frío. Ya no quería que ellos sufrieran como ella. Quería que entendieran lo que significa perderlo todo sin darse cuenta. Empezó su obra maestra. Clara organizó una fiesta en casa. Un evento elegante con amigos, socios y familiares. Durante la cena, Lucía se mostró encantadora, moviéndose entre los invitados con esa ligereza que siempre la había hecho brillar. Mauricio se mantenía cerca, cuidando que nadie sospechara nada. Clara, impecable con un vestido color vino, parecía la anfitriona perfecta.
Pero mientras todos reían, ella preparaba el golpe más sutil de su vida. Subió al escenario, copa en mano, y pidió la atención de los presentes. «Quiero hacer un brindis», dijo, sonriendo con esa calidez que desarma. «Por mi familia, por el amor, la lealtad y por las verdades que siempre salen a la luz, incluso cuando intentamos esconderlas». Los invitados aplaudieron. Lucía se puso tensa. Mauricio, confundido, fingió reír. «Y ahora», continuó Clara, «quiero compartir un pequeño video con todos ustedes. Es un recuerdo familiar, algo muy íntimo». La pantalla del salón se encendió. Durante los primeros segundos aparecieron imágenes felices. Viajes, cenas, aniversarios. Pero luego la escena cambió. Lucía y Mauricio besándose en la habitación de huéspedes. Su voz, sus risas, sus palabras. Silencio total. El tiempo se congeló. Lucía dejó caer su copa. Mauricio intentó apagar el proyector, pero Clara ya estaba delante de él, mirándolo a los ojos. «No te molestes», le dijo con calma. «Esto no es venganza. Es solo la verdad». La sala estalló en murmullos. Los invitados comenzaron a irse uno a uno. Lucía temblaba, pálida. Mauricio gritó que era una trampa, que el video estaba manipulado. Pero nadie le creyó. Esa noche la reputación de los Rivas se derrumbó. Y Clara, en silencio, observó cómo todo lo que ellos habían construido, mentira por mentira, se desplomaba en un solo instante. Horas más tarde, la casa estaba vacía. Lucía lloraba en su habitación. Mauricio bebía en el estudio. Y Clara, serena, guardaba una pequeña caja en su maleta. Documentos, joyas, una foto vieja de sus padres y una nota. «No busquen explicaciones. Ustedes eligieron la mentira, yo el silencio. Ahora estamos en paz». Salió sin mirar atrás. El portón se cerró, y con él la última parte de su antigua vida. Pero la historia aún no había terminado. Porque el verdadero castigo para un traidor no es la exposición, sino el vacío que deja la persona que decidió ya no amarlos. Y en ese vacío, Clara iba a construir su venganza final. El escándalo se propagó como un virus invisible. Al día siguiente, los periódicos locales amanecieron con titulares ambiguos. «Crisis en la familia Rivas. El matrimonio más admirado del sector empresarial enfrenta rumores de traición». Las fotos del evento se filtraron, los socios comenzaron a dudar, y en cuestión de días, la imagen de perfección que Mauricio había cultivado durante años se derrumbó. Clara, en cambio, desapareció del mapa. Nadie sabía dónde estaba. Algunos decían que había huido al extranjero, otros que estaba internada en una clínica para recuperarse del trauma. La verdad era más simple. Clara se había refugiado en una vieja casa de campo heredada de su madre a 3 horas de la ciudad, lejos del ruido, del juicio y de los fantasmas. Las primeras semanas fueron un silencio absoluto. Clara pasaba los días leyendo, escribiendo en un cuaderno y observando cómo el jardín recuperaba vida bajo sus manos. No tenía prisa. Sabía que la caída de Mauricio y Lucía no necesitaba su intervención. Bastaba con dejarlos solos, enfrentando el eco de su propia culpa. Y ese eco, poco a poco, comenzó a devorarlos. Mauricio, acostumbrado a controlar cada aspecto de su entorno, se vio de pronto sin aliados. Los socios retiraron inversiones, su reputación se volvió un chisme de oficina y los bancos empezaron a presionar. La fortuna que había acumulado se desmoronaba y con ella su orgullo. En casa Lucía intentaba sostenerlo, pero la tensión entre ellos era insoportable. Se culpaban mutuamente. Él por haberse dejado grabar como un idiota. Ella por no haber sido lo suficientemente discreta. Las discusiones se convirtieron en rutina. Los insultos, en la nueva forma de comunicación. Lo que alguna vez fue una pasión clandestina, ahora era una prisión compartida. Una noche, Mauricio recibió un sobre sin remitente. Dentro había una hoja con una sola frase escrita a mano. «El amor no se destruye, se transforma, a veces en castigo». Reconoció la letra de Clara, y por primera vez en meses sintió miedo. No por lo que ella pudiera hacerle, sino por lo que ya estaba haciendo sin mover un solo dedo. Mientras tanto, Lucía intentaba rehacer su vida. Buscó trabajo, pero nadie quería contratarla. Su nombre estaba manchado por el escándalo. Las amistades que antes la rodeaban desaparecieron. Y lo peor, comenzó a recibir mensajes anónimos con fragmentos de su propio pasado. Fotos, videos, capturas de pantalla. Cada día una nueva herida. Una tarde, al revisar su correo, encontró un archivo titulado Confesión.mp4. Lo abrió con las manos temblando. Era un montaje de momentos suyos con Mauricio, entrelazados con imágenes de Clara sonriendo en silencio. Al final aparecía una frase.
Cada mentira tiene su eco, y el tuyo acaba de empezar. Lucía apagó el computador llorando. No sabía si Clara estaba detrás de eso o si era su propia conciencia haciéndose visible. Pero desde ese día el miedo la acompañó a todas partes. Mauricio, por su parte, comenzó a tener problemas en el trabajo. La junta directiva lo presionó para renunciar temporalmente hasta que se calmaran los rumores. Los inversionistas lo abandonaron y la empresa, que llevaba su nombre, empezó a fragmentarse. Fue entonces cuando comprendió la magnitud del golpe de Clara. Ella no los había destruido en público, solo había mostrado la verdad. Y la verdad por sí sola había hecho el resto. Un mes después, Mauricio decidió buscarla. Condujo hasta la casa de campo. El lugar estaba rodeado de árboles y silencio. Al tocar la puerta nadie respondió, pero en el porche encontró una caja de madera. Dentro había una fotografía de su boda, cuidadosamente partida en dos, y una nota. Te quise tanto que me perdí a mí misma. Gracias por enseñarme lo que no quiero volver a hacer. Esa noche Mauricio durmió en el coche, frente a la casa vacía, y por primera vez lloró, no por amor, sino por el peso insoportable del arrepentimiento. Lucía, sola y desesperada, decidió visitar a Clara unos días después. Llegó sin avisar, con el rostro marcado por el cansancio y los ojos hinchados. Cuando Clara abrió la puerta, el silencio entre ellas fue tan denso que parecía una pared. Lucía habló primero. No vine a justificarme. Solo quería que me escuches. Clara la miró con calma. Siempre te escuché, Lucía. El problema fue que nunca aprendiste a escucharme tú. Lucía bajó la cabeza. Te juro que lo lamento, yo. No sé en qué momento me convertí en esto. Sí lo sabes, respondió Clara sin dureza. Fue cuando confundiste deseo con amor. Cuando pensaste que podías tomar lo que no te pertenecía. Lucía empezó a llorar. Clara, en cambio, no se movió. Solo dijo con una frialdad que dolía más que cualquier grito. No te odio. Eso sería seguir atada a ti. Simplemente, ya no te reconozco como mi hermana. Lucía salió de la casa sin mirar atrás. Y aunque el viento era suave, sintió el aire cortarle la piel como una sentencia. Clara cerró la puerta, respiró hondo y por primera vez en años sonrió sin tristeza. Sabía que el dolor no desaparece, solo cambia de forma. Pero también sabía que su silencio había sido su mejor arma. Ahora, con el alma limpia, podía empezar a construir algo nuevo. No una venganza, sino una vida donde ella fuera dueña de su destino. En la mesa, su cuaderno estaba abierto. Escribió una última frase. Hay heridas que no sanan pero enseñan, y hay amores que no mueren, solo cambian de lugar. Cerró el cuaderno, miró por la ventana, hacia el atardecer, y el mundo por fin pareció en calma. Habían pasado 6 meses desde aquella noche en que Clara cerró la puerta detrás de Lucía. La casa de campo, antes un refugio, se había convertido en su mundo entero, un lugar donde el silencio ya no dolía, sino que curaba. Los días eran lentos, casi sagrados. El sonido de los pájaros al amanecer, el olor del pan recién hecho, el roce del viento en las cortinas. Clara había aprendido a vivir sin sobresaltos, sin miedo a las palabras que antes la rompían. Por primera vez en años sentía que pertenecía a sí misma, pero la paz no siempre es eterna. A veces solo es la pausa antes del eco. Una tarde, al revisar su correo, encontró una carta sin remitente. Dentro había una hoja amarillenta y una pequeña llave. La letra era temblorosa, como si hubiera sido escrita por alguien al borde de la desesperación. Clara, si aún queda algo de humanidad en ti, ven a verme. Estoy enfermo. No quiero tu compasión, solo tu presencia. Mauricio. La llave pertenecía a un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. El lugar donde, años atrás, Mauricio solía escapar de su rutina con la excusa de los viajes de negocios. Clara sostuvo la carta entre los dedos durante largo rato. No sintió odio ni pena, solo una especie de distancia emocional, como si esas palabras vinieran de un extraño. Pero algo en su interior, quizá la necesidad de cerrar un ciclo, le dijo que debía ir. El apartamento estaba en ruinas. Las cortinas raídas, el polvo cubriendo los muebles, el aire pesado, cargado de un pasado que olía a culpa. En el sofá, Mauricio, más delgado y con el rostro envejecido, la miró con una mezcla de sorpresa y alivio. Pensé que no vendrías, murmuró. Tampoco estoy segura de por qué lo hice, respondió ella con calma. El silencio que siguió fue insoportable. Mauricio intentó sonreír, pero la tos lo interrumpió. Sobre la mesa había medicamentos, recetas y un diagnóstico que lo decía todo. Cáncer pulmonar avanzado. Supongo que el universo sabe equilibrar las cosas, dijo él con una sonrisa amarga. Fui un hombre con todo, y ahora no tengo nada. Clara lo observó sin emoción aparente. Eso no es castigo, Mauricio. Es solo la consecuencia natural de tus decisiones. Él asintió lentamente. Lo sé, pero duele más saber que no me odias.
El odio, al menos, significa que aún importo. Clara bajó la mirada. Ya te odié demasiado. Ahora solo me das lástima. Mauricio rompió a llorar. No con orgullo herido, sino con una sinceridad que parecía ajena al hombre que había sido. Lucía se fue, dijo entre sollozos. No soportó la presión. Intentó rehacer su vida en otra ciudad. Me dejó una carta igual que tú. ¿Y qué decía?, preguntó Clara. Que me amaba, pero no podía seguir viviendo entre ruinas. Que la culpa la perseguía incluso en sueños. Clara suspiró. Por un instante la imagen de su hermana le atravesó la mente. Joven, sonriente, inocente. Y sintió contra todo pronóstico una punzada de compasión. Mauricio dijo con voz suave: cuando destruyes algo sagrado nunca sabes qué tanto se rompe. A veces no solo destruyes lo que amas, sino también lo que eras. Él asintió sin poder responder. El aire en la habitación se volvió pesado pero ya no hostil. Era el silencio de dos almas cansadas de luchar. Clara se levantó para irse. Mauricio la miró con desesperación. Por favor, quédate un momento más. Ella se detuvo. ¿Por qué? Porque quiero morir sabiendo que me perdonaste, aunque sea un poco. Clara lo miró largo rato. Luego se acercó, puso una mano en su hombro y dijo: te perdono, pero no por ti. Te perdono porque ya no quiero cargar con tu sombra. Y con esas palabras salió sin mirar atrás. Mauricio se quedó solo, repitiendo su nombre entre susurros hasta que el eco se apagó. Los días siguientes fueron extrañamente livianos para Clara. Por primera vez la palabra venganza no pesaba sobre ella. Había entendido que el verdadero poder no está en hacer sufrir, sino en ser libre del sufrimiento que te causaron. Empezó a pintar, algo que no hacía desde joven. Cada trazo era una forma de limpiar su mente, de sacar el veneno de años de humillación y silencio. Y en medio de esa nueva rutina recibió una visita inesperada. Lucía Punto, la mujer que apareció en su puerta, ya no era la misma. Su cabello estaba descuidado, sus ojos vacíos y su voz apenas un hilo. «Necesito hablar contigo», dijo. Clara la dejó pasar. Lucía se sentó frente a ella con las manos entrelazadas. «Mauricio murió hace 2 semanas», dijo con un tono seco. «Me llamó, pero no tuve el valor de ir». Clara asintió sin sorpresa. «Yo sí fui». Lucía la miró con incredulidad. «¿Por qué?» «Porque necesitaba verme a mí misma perdonando, no a él». Un largo silencio se instaló entre ambas. Lucía lloró sin contención. «No quiero tu perdón, Clara. Solo quiero que sepas que me arrepiento de verdad. No hay un solo día en que no piense en lo que te hice». Clara la observó con tristeza. «El arrepentimiento es un comienzo, Lucía, pero el perdón no se pide, se demuestra». Lucía levantó la mirada. «¿Cómo se demuestra algo así?» «Viviendo con la verdad», respondió Clara. Y sin robarle más paz a los demás, Lucía se marchó con el rostro empapado, pero con un alivio invisible en el pecho. Clara, al cerrar la puerta, comprendió que ese fue el último acto de su guerra. No la victoria, sino la paz posterior al incendio. Esa noche escribió en su diario: «El perdón no borra el pasado, pero abre el futuro. Hoy enterré no a un hombre ni a una traición, sino a la versión de mí que creía que callar era amar». Guardó el cuaderno en un cajón. La luna entraba por la ventana, bañando la habitación en una luz tranquila. Por fin su silencio ya no pesaba. Ahora era un refugio, no una condena. El invierno se retiraba lentamente de la sierra. Los almendros florecían temprano, cubriendo los caminos de pétalos blancos que parecían nieve tibia. Clara, con el cabello recogido y las manos manchadas de pintura, contemplaba su última obra. Un lienzo inmenso donde el mar y el fuego se encontraban sin destruirse. Era un autorretrato disfrazado de paisaje. La calma después del incendio. La reconciliación entre la destrucción y la vida. Desde hacía meses, Clara impartía talleres de arte terapéutico para mujeres que habían sobrevivido a la violencia. No se veía como una maestra, sino como una guía. Les hablaba del poder del color, de cómo los tonos fríos podían apagar el miedo, y de cómo el rojo, el color del dolor, también podía convertirse en símbolo de fuerza. Sus alumnas la admiraban sin saber su historia. Para ellas, Clara era simplemente una mujer serena, de mirada firme y sonrisa contenida. Nadie imaginaba que detrás de esa calma había una guerra ganada con lágrimas. Una tarde, al final de una clase, una voz conocida la llamó desde la puerta. «Clara, ¿eres tú?». Ella se giró y lo vio. Andrés, un antiguo amigo de su juventud, antes de Mauricio, antes de la traición, antes de todo, él había sido su compañero en la universidad, el primero en notar su talento para el arte, y el último en verla sonreír con inocencia. Había emigrado años atrás y, según los rumores, ahora trabajaba como fotógrafo para una ONG internacional. Su presencia la desconcertó, pero también la reconfortó.
Era como si una parte olvidada de su pasado hubiera regresado a recordarle quién fue. «Te encontré por casualidad», dijo él sonriendo. «Vi tu nombre en una exposición local y pensé, ¿será la misma Clara?». Ella rió con suavidad. «Depende de cuál recuerdes». Andrés la miró con ternura. La que pintaba el mar como si hablara con él. Empezaron a verse con frecuencia. Cafés tranquilos, paseos por el campo, conversaciones que no buscaban consuelo, sino comprensión. Andrés nunca preguntó por su pasado, solo la escuchó cuando ella quiso hablar, y cuando finalmente lo hizo, no hubo juicio ni lástima. Solo silencio respetuoso y una frase que quedó flotando en el aire. A veces sobrevivir ya es suficiente mérito. Clara. No todos lo logran sin perderse del todo. Pasaron los meses, y entre pinceles y risas, Clara sintió algo que no esperaba. Deseo de volver a vivir. Pero junto con él, también el miedo. Una noche, mientras cenaban frente a la chimenea, Andrés le tomó la mano. «No tienes que decidir nada hoy», dijo. «Solo quiero que sepas que no pienso salvarte, solo acompañarte». Clara lo miró, y por primera vez en mucho tiempo no huyó de la idea del amor. Pero tampoco la abrazó del todo. Esa noche, al quedarse sola, abrió su diario una vez más y escribió: «El amor no siempre es una segunda oportunidad. A veces es solo la confirmación de que la herida ya no manda sobre ti». Miró el mar por la ventana. La marea subía golpeando suavemente las rocas. El mismo mar que antes simbolizaba pérdida, ahora le hablaba de movimiento, de cambio constante, de renovación. Días después recibió una invitación para una exposición colectiva en la ciudad. El tema era renacer y le pidieron una obra central. Clara dudó al principio, pero finalmente aceptó. En la inauguración, su cuadro ocupó el centro del salón. Una mujer de espaldas, caminando sobre un puente que se extendía entre dos abismos, el del pasado y el del futuro. En el horizonte, un amanecer que no prometía nada, salvo la posibilidad. Cuando Andrés la vio, se acercó en silencio y susurró: «Ese puente eres tú, ¿verdad?». Clara sonrió. «No, no, soy la luz al final. El puente ya lo crucé». La exposición fue un éxito, pero Clara no se quedó para escuchar los elogios. Salió antes del cierre, caminando sola por las calles iluminadas. El aire olía a pan tostado y a lluvia reciente, y en ese instante comprendió algo simple y hermoso. No necesitaba un final feliz, solo necesitaba un final en paz. Esa noche, antes de dormir, escribió las últimas líneas de su diario. «Durante años busqué justicia, luego busqué perdón. Hoy solo busco vivir. Y eso, al fin, es suficiente». Cerró el cuaderno, lo guardó en un cajón y apagó la luz. El silencio volvió, pero esta vez no era enemigo. Era compañía. Meses después, una periodista visitó el taller de arte para hacer un reportaje sobre mujeres resilientes. Entre los cuadros y las alumnas, encontró una fotografía. Clara, de pie frente al mar, sonriendo levemente. El título del artículo fue simple, pero certero: Clara Vidal, la mujer que convirtió el silencio en arte. Y así, sin grandes gestos ni venganzas finales, Clara selló su historia, no como víctima ni como heroína, sino como alguien que aprendió a perdonarse y seguir caminando.